Sword Art Online, Volumen 1, Capítulo 6. Salemburg era un hermoso castillo-ciudad en el piso 61. No es tan grande, pero la ciudad, con un castillo que tiene una tranquila torre en su centro, fue delicadamente construido en granito blanco y contrasta espectacularmente con el desbordante follaje verde. Había muy pocas tiendas en el mercado, por lo que una gran cantidad de jugadores querían usar este lugar como su ciudad natal. Pero ya que las casas estaban alocadamente caras, debe ser al menos 3 veces más el precio de Algade. Es casi imposible comprar una, a menos que estuvieras en un nivel alto. Cuando Asuna y yo llegamos a la Teleport Gate en Salemburg, el sol casi se había puesto, y los últimos rayos de luz iluminaron las calles de un color púrpura oscuro. La mayor parte del 61 es ocupada por un lago, y Salemburg se encuentra en una isla en medio de él, por lo que se podía ver la puesta del sol reflejada en él como una imagen en un lienzo. Miré a la ciudad impresionado. Mi aliento fue robado por su sorprendente belleza, mientras brilla en azul y rojo con el gran lago detrás de él. No es que fuera tan difícil para Nerfgear crear efectos de iluminación de este tipo con la CPU de la nueva generación de semiconductores y sus diamantes. La Teleport Gate se colocó en la plaza frente al castillo, y la calle principal, que se dirige al norte, pasando por la ciudad, mientras que está rodeado de luces en la calle. Las tiendas y las casas estaban ordenadas a ambos lados de la calle, e incluso los NPC que estaban caminando parecían bien vestidos de alguna manera. Abrí mis brazos y respiré profundamente, ya que incluso el sabor del aire difiere de Algade. Es grande y tiene unas pocas personas. Me gusta cómo se siente tan amplio. Entonces, ¿por qué no te mueves? No tengo ni de lejos el suficiente dinero, le respondí con un encogimiento de hombros, antes de fijar mi expresión y pidiendo vacilante. Más que eso, ¿realmente está bien? Deberíamos... Como si se diera cuenta de lo que yo estaba tratando de decir, Asuna girar alrededor de su cabeza, se inclinó y tocó el suelo con la punta de su bota. Es cierto que algunas cosas malas pasaron un par de veces cuando estaba sola. Sin embargo, para asignarme escoltas, no es ir poco demasiado lejos, ¿verdad? Les dije que no los necesita, pero los miembros dijeron que era la política de la guild. En el pasado, la guild era pequeña y con el líder invitando a las personas individualmente, hablando con ellos. Pero a medida que el número de miembros creció y empezó a cambiar, luego cuando empezaron a ser llamados la mejor guild o algo así, algo se hizo un poco extraño. Dejó de hablar y volteó un poco. Algo en sus ojos parecía que quería confiar en mí y yo inconscientemente dejé de respirar. Tengo que decir algo, pensaba, pero ¿qué podía decirle un egoísta jugador solista como yo? Simplemente le miré en silencio durante unos segundos. Asuna apartó su mirada primero. Ella miró el lago, bañado en una luz suave, y dijo, como para deshacerse de la torpeza. Bueno, no es mucho por lo que no tienes que preocuparte. Si no nos vamos rápidamente, el sol se va a poner. Asuna partió primero y yo le seguí. Pasamos por un montón de jugadores, pero ninguno de ellos se le quedó mirando. Me alojé aquí solo por un par de días cuando la línea del frente había estado aquí, así que nunca observé su alrededor correctamente. Mientras miraba los delicados tallos que adornaban la ciudad, la idea de que vivir en una ciudad como esta por un tiempo no sería tan malo vino espontáneamente a mi mente. Pero luego cambié de idea y decidí que sería mejor si solo viniera aquí de vez en cuando para hacer turismo. La casa donde vive Asuna es pequeña, pero es una bonita mansión de 3 pisos que se puede llegar caminando hacia el este por el centro de la ciudad durante unos minutos. Era, por supuesto, la primera vez que había venido aquí. Ahora que lo pensaba, lo único que había hablado con esta chica fue durante las conferencias de lucha del jefe, y ni siquiera habíamos ido a un restaurante de NPC antes. Cuando me di cuenta de esto, me detuve delante de la puerta, repentinamente tenso, y le pregunté, ¿estás de acuerdo? Ya sabes. ¿Qué? Es algo que sugerí primero, y no hay un lugar apto para cocinar, así que no tenemos opción. Asuna volteó la cabeza y saltó por las escaleras. Me armé de determinación y la seguí. Disculpen la intromisión. Yo vacilante abrí la puerta y luego me quedé allí, sin palabras. Nunca había visto una casa tan bien ordenada antes. El amplio salón, comedor y la cocina junto a ella había muebles hechos de madera de color claro y estaba decorada con tela verde musgo. Todos ellos fueron muy probablemente hechos por el jugador con más alta skill y la mejor calidad de objetos. Pero no está demasiado decorado, ni te hace sentir incómodo. Era totalmente diferente de mi casa. Me sentí aliviado de que mayoritariamente no la invité a mi casa. ¿Cuánto fue que te costó? Con la casa y los muebles, ¿unos 4000K?
Voy a cambiarme, por lo que siéntate en cualquier lugar que desees. Ella respondió a la ligera y desapareció por una puerta. K es la abreviatura para miles, por lo que decir 4000K significaría 4 millones de col. Yo prácticamente vivía en la primera línea, por lo que podría ahorrar eso si lo intentaba, pero siempre lo desperdiciaba, ya sea algún objeto extraño o una espada que me llamara la atención, así que nunca he ahorrado. Me castigué, que no tenía carácter, y me hundí en el esponjoso sofá. Asuna apareció después de poco tiempo, totalmente cambiada con una simple túnica blanca y una falda hasta la rodilla. Nuestro cuerpo no puede ser nada más que un montón de datos prestados en 3D, pero ese tipo de pensamiento se nubló después de 2 años, y ahora mis ojos observaron los brazos desnudos y piernas desnudos de Asuna, sin ningún tipo de remordimiento. Asuna, sin tener idea alguna de mis conflictos internos, lanzó una mirada penetrante hacia mí y me dijo: ¿Estás planeando quedarte vestido así? Rápidamente abrí la pantalla del menú y me quité la chaqueta de cuero y la espada. Mientras estaba en ello, he traído la carne de Ragut Rabbit, también, y la saqué. Estaba en un cuenco de barro, en la mesa delante de mí. Así que este es el legendario ingrediente de rango S. Así que, ¿cómo debo hacerlo? ¿Recomendación del chef? Oh, pues bien, vamos a tener guiso. Incluso tiene Ragut en su nombre. Asuna se dirigió a la habitación de al lado. La seguí. La cocina era grande, y los diversos aparatos que podía ver al lado del horno parecían caros. Asuna hizo doble clic en la superficie del horno, ajustó la hora en la ventana emergente que apareció y sacó un recipiente de metal de la alacena. Ella puso la carne cruda en él, lanzó un par de hierbas y luego echó agua en su interior antes de cerrar la tapa. Si estuviera cocinando, tendría que hacer todo tipo de preparaciones. Sin embargo, en Sao es tan corto que no es divertido. Ella puso la olla en el horno y se presionó el botón Inicio en el menú, mientras se quejaba. Mientras comenzaba la cuenta atrás de los 300 segundos, se movía con precisión, haciendo varios platos al otro lado. La observé en un sueño estupefacto como ella andaba. No hacía ni un solo error en la operación del menú o las tareas reales. En apenas 5 minutos, la mesa estaba totalmente puesta, y Asuna y yo nos sentamos uno frente al otro. El guiso marrón parecía increíblemente delicioso mientras descansaba en el plato delante de mí. Su olor me atrajo, ya que el vapor se levantó lentamente de él. La suave y rica salsa cubre la carne, y las vetas de color blanco cremoso eran realmente encantadoras. Hemos levantado las cucharas, y consideré que incluso el tiempo diciendo «Gracias por la comida» era demasiado largo. Luego comimos un bocado de los mejores alimentos que existen en Sao. Probé el calor y el sabor en mi boca, y mordí un poco la carne. Los jugos en sí interior se derramaron. Comer en Sao no calcula y simula la sensación de morder la comida, sino que utiliza un motor de reproducción de gusto que Argas y un diseñador de programación de entorno afiliado hicieron juntos. Esto envía sensaciones preprogramadas de comer varios alimentos, y podría hacer que el usuario se sienta como si estuvieran comiendo algo en la vida real. Pero pensar tales cosas en esta situación no está bien. Estoy, sin duda, comiendo la mejor comida que he probado desde que inicie sesión. Asuna y yo no dijimos ni una palabra y seguimos pasando por el proceso de comer la sopa con las cucharas y llevándolo a la boca. Por último, una vez que limpiamos los platos, Asuna dejó escapar un gran suspiro. Hice bien en mantenerse con vida hasta ahora. Estoy totalmente de acuerdo. Esta sensación de estar lleno con el placer de haber cumplido totalmente una necesidad básica, por primera vez en mucho tiempo, tomé un sorbo de té con misterioso olor. ¿Tiene el sabor de la carne que acabo de comer y el té que estoy tomando actualmente existen en el mundo real? ¿O fueron hechas por el hombre mediante la manipulación del sistema? Medité distraído esto. Asuna, sentada frente a mí con una taza de té en las 2 manos, rompió el minuto de silencio que quedó después de la final del festín. Es extraño de alguna manera. ¿Cómo debo decirlo? Me siento como si yo hubiera nacido en este mundo y he estado viviendo aquí hasta ahora, o algo así. Yo también. Últimamente ha habido algunos días en que no pensaba en el otro mundo en absoluto. No solo soy yo. No hay muchas personas que estén obsesionadas con cleaning o escapar hoy en día. El ritmo ha disminuido también. Solo hay alrededor de 500 jugadores en el frente ahora. No es solo por el peligro. Todo el mundo se ha acostumbrado a ello, a este mundo. Simplemente mire la cara hermosa de Asuna, con la luz de la lámpara naranja que se refleja en él. Esa cara definitivamente no era un ser humano. Con la piel suave y el pelo brillante,
Era demasiado hermosa para pertenecer a una forma de vida. Pero para mí, su cara ya no se veía como si estuviera hecha de un montón de polígonos. Yo podía aceptar que era lo que era. Si volviese a la vida real ahora y viera a una persona real, probablemente me sentiría muy desconcedido. Realmente pienso que quiero volver a ese mundo. Estaba desconcertado con ese súbito pensamiento. Me despertaba temprano y ganaba puntos de experiencia mientras mapeaba el laberinto. ¿Era realmente porque quería escapar del juego? En el pasado, realmente lo quería, pero ahora me he acostumbrado al juego. Pero yo quiero volver, Asuna dijo con una voz clara como si hubiera visto mi conflicto interior. Levanté la cabeza bruscamente. Asuna me sonrió por alguna razón y continuó. «Porque hay tantas cosas que no he hecho todavía». Sí, supongo que tenemos que hacer todo lo posible. No voy a ser capaz de mirar a las caras de las clases técnico que nos ha apoyado, sino... Bebí un sorbo de té, como para librarse de los conflictos dentro de mí. Sintiéndose extrañamente sincero, miré a Asuna mientras trataba de elegir las palabras adecuadas para expresar mi gratitud. A continuación, Asuna arrugó la cara y saludó con la mano, diciendo: No. ¿Qué? Algunos jugadores masculinos se me confesaron cuando hicieron esa expresión. ¿Qué? Lamentablemente, a pesar de que había dominado mis habilidades de combate, nunca había experimentado esto antes. Asuna me miró y se rió. Tengo que parecer bastante atontado en estos momentos. ¿Así que no hay alguien con quien estés particularmente cerca? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, está bien, soy solista de todos modos. Bueno, ya que estás jugando un MMORPG, deberías hacer algunos amigos. ¿Nunca has tenido algún pensamiento sobre unirte a una guild? Yo entiendo que un beta tester no puede acostumbrarse a los grupos, pero después del piso 60, creo que más variantes al azar aparecen en los algoritmos de los monstruos. Si eres solista, va a ser más difícil hacerse cargo de situaciones inesperadas. No siempre podrás escapar. Va a ser mucho más seguro si estás en un grupo. Tengo suficientes medidas de seguridad. Gracias por tu consejo, pero... las guilds, solo... y... los miembros del grupo suelen ser más una carga que algún tipo de ayuda, en mi caso. ¿En serio? Flash, una racha de plata parecía cortar el aire delante de mí, y en el momento en que lo registré, un cuchillo de Asuna ya estaba enfrente de mi nariz. Es una habilidad básica de espada, linear. A decir verdad, ni siquiera podía ver la trayectoria del arma. Con una sonrisa forzada, levanté los brazos en señal de derrota. Bueno, tú eres una excepción. Entonces forma equipo conmigo. Para ir por la cabeza del jefe, voy a ver si eres tan fuerte como dicen los rumores. Te he demostrado que soy lo suficientemente buena. Además, el color de la suerte de esta semana es el color negro. ¿Qué estás diciendo? No es como si tuviéramos una cuota de nivel. Voy a dejar a los guardaespaldas atrás. A decir verdad, era una oferta atractiva. Casi cualquier tipo quisiera hacer un grupo con alguien que podríamos llamar la chica más guapa de Aincrad. Pero debido a esto, me preguntaba por qué una persona tan famosa como Asuna quiere hacer un grupo conmigo. Tal vez le lástima, porque yo soy un solitario jugador solista. El cuchillo de Asuna volvió a subir y brilló con una luz aparentemente más brillante que antes. Asentí con la cabeza tan rápido como pude. Muy bien, entonces... voy a estar esperándote frente a la puerta del piso 74, mañana a las 9. Sin saber cuánto tiempo podría permanecer en la casa de una mujer sin ser grosero, me despedí tan pronto como terminé de comer. Mientras Asuna me acompañó hasta el pie de las escaleras del edificio, ella inclinó la cabeza un poco hacia el lado y habló. Bueno, supongo que tengo que darte las gracias por hoy. La comida fue muy buena. Oh, incluso la comida normal. Sabe diferente si eres lo suficientemente cualificado. Asuna dijo antes de girar su cabeza para mirar al cielo. El cielo estaba completamente cubierto por la oscuridad de la noche. Pero por supuesto, no podía ver ninguna estrella. Una sombría cubierta de hierro y piedra a un centenar de metros en el aire las bloqueaba. Levanté mi cabeza también y murmuré. Esta situación, este mundo. ¿Es esto lo que Kayaba Akihiko quería hacer? Ninguno de nosotros podemos responder a esta pregunta que estaba dirigida a mí mismo. Kayaba, que sin duda observa este mundo mientras se esconde en algún lugar, ¿qué podía estar pensando? ¿Esta situación de paz que vino después de la confusión sangrienta del comienzo, lo ha satisfecho o decepcionado? No había manera de que pudiera saberlo. Mientras Asuna se acercó a mí en silencio, yo podía sentir un ligero calor en mi brazo. 6 de noviembre del 2022 fue el día en este juego de la muerte comenzó, y ahora que se acercaba el final de octubre del 2024. Aún hoy, después de casi 2 años, ni un solo mensaje había llegado a de la otra parte, por no hablar de cualquier signo de ayuda. Todo lo que podía hacer era vivir y caminar, paso a paso, hacia arriba.
Otro día pasó en Aincrad mientras yo pensaba esto. ¿A dónde íbamos? ¿O qué nos espera al final? Todo solo es un enorme montón de cosas de las que no sabíamos todavía. El camino es largo y la luz es tenue. Sin embargo, hay algunas cosas buenas también. Mientras miraba la enorme cubierta de hierro, dejé que mi imaginación volara hacia el mundo desconocido que todavía no he visto.